Bueno, vamos a leer la palabra de Dios y el tema de hoy es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Sí, Señor. Es tiempo de que busquemos al Señor. Ese es nuestro tema de hoy. Y vamos a leer una palabra bíblica, profecía, que está en la Escritura, en Isaías 55, 1 al 3, y luego el versículo 6 y 7. Lo vamos a leer siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Santa Escritura, palabras del profeta Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué hermosas palabras. Y lo más grandioso de estas palabras es que no son palabras meramente de un profeta, sino que es el mismo Rey del universo el que habla. Y cuando Él habla, la palabra es de poder, de vida, de liberación espiritual. Realmente que es una cosa maravillosa que un Dios grandioso, un Dios justo y santísimo, busque a los hombres pecaminosos y que están bajo condenación. Ese es el mensaje en toda la Biblia. Dios en búsqueda del ser humano. Es decir, el Señor siempre ha buscado al ser humano. Por ejemplo, cuando Adán, los primeros padres pecaron, dice que descubrieron los que estaban desnudos en la presencia de Dios. O sea, perdieron la gloria de Dios que les cubría. Y dice que el Señor le buscó al hombre después que había pecado. Él lo buscó. Dice el texto bíblico en Génesis. Dice que, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios ante los árboles del huerto. Mas Jehová Dios le llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Mire qué pregunta. ¿Acaso es que Dios no sabía? Claro que sabía. Él sabe todo. No hay nada que se esconda delante de sus ojos. Pero Él hace la pregunta, ¿dónde estás tú? Como queriéndole tocar el corazón para que Él reflexionara y diera testimonio de su estado y se humillara en su presencia. Y así vemos en todo el Antiguo Testamento, encontramos esa gran verdad que Dios siempre busca al ser humano. Si vamos al Nuevo Testamento, ahí vamos también, y estamos viendo, o vemos desde el principio de los Evangelios, que es el mismo tema, Dios en busca del ser humano. Ahí vemos que buscó al ser humano mediante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor lo declaró que el propósito de su venida a este mundo
era buscar y salvar lo que se había perdido, es decir, los seres humanos. En la afirmación que el Señor Jesús nos hace en Lucas 19:10 queda claro, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire qué interesante. La misión de Jesús al venir a la tierra no era otra sino buscar al ser humano, buscar y salvar al ser humano. Pero no debemos olvidar un detalle que también es bíblico. Y esto es que el ser humano también está obligado a buscar a Dios, porque puede hacerlo. Porque el ser humano tiene inteligencia, tiene voluntad para elegir. O sea, es un hombre libre, una persona capacitada para poder buscar a su Creador. De otra manera, no dijera el Señor, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Isaías en su capítulo 55 nos enseña esta gran verdad, que el hombre está obligado a buscar a Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje escritural que hemos leído acerca de nuestro deber de buscar a Dios? Es un deber buscar a Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico? Vamos a examinarlo poco a poco para ver qué es lo que enseña el Señor acerca de nuestra responsabilidad de buscar a Dios. El profeta de Dios nos dice que debemos buscar a Dios porque solo Dios puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestra alma. En el verso 1 y 2 así lo dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oye lo que está diciendo el Señor. Él es fuente de vida, fuente de gracia. Él es la fuente de bendición para nuestras almas. El profeta aquí hace uso de tres figuras: el agua, el vino y la leche. El versículo 1. El agua refresca, el vino alegra, la leche nutre e imparte vigor. O sea que se nos quiere decir que solo en Dios encontramos la completa satisfacción de nuestro ser. Cuando nuestro Señor Jesús nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, también en Lucas, cuando Satanás tentó a nuestro Señor diciéndole que convirtiera las piedras en pan, el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, le dijo el Señor a Satanás, y así lo derrotó. Él está afirmando esta gran verdad, que el ser humano no solo vive del pan que come, sino que es la gracia de Dios que lo sustenta. Él es quien sustenta al ser humano. En general, el ser humano no tiene existencia solo porque se alimenta o se cuida, sino porque es sustentado por su Creador. Hay una gracia que se le llama en teología la gracia común. Y es esa gracia que sustenta a todo el universo y sustenta a todos los seres humanos. Por ejemplo, hace salir el sol sobre de buenos y malos, deja caer la lluvia sobre de buenos y malos, etc. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que en su gracia común sustenta a todos. Pero hay una gracia especial que no solo sustenta físicamente, sino que también da liberación espiritual, sustento espiritual y la vida eterna. El Señor nos está enseñando a nosotros que sin Él nada podemos hacer. Esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esto es verdad
que todo el ser del ser humano es sustentado por Dios. El hombre realmente anhela que haya satisfacción en su vida espiritual. El alma humana necesita algo que lo consuele en los momentos de dolor, algo que lo fortalezca en las pruebas y las tentaciones. Todo esto no lo puede encontrar en ninguna otra parte, solo en Dios, nuestro Creador. El mundo nunca puede satisfacer las necesidades del alma humana. El verso 2 lo dice. Los seres humanos saben por experiencia que aunque se entreguen a los placeres humanos en búsqueda de satisfacción, siempre terminan en un gran vacío, descontento y amargura. Un hombre llamado Agustín dijo hace mucho tiempo: nuestra alma fue creada para Dios y no estará tranquila hasta que vuelva a Él. Es una verdad tremenda. Nada de este mundo nos puede dar verdadera satisfacción. Y es una locura intentar llenar el hambre del alma en otro lugar que no sea Dios. El Señor Todopoderoso condenó la actitud insensata de su pueblo Israel al dejarlo a Él, fuente de agua viva, e ir tras dioses que eran como pozos secos. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Es lamentable cómo nos equivocamos los seres humanos en asuntos tan vitales como lo es la salvación de nuestra alma. Nos alejamos nosotros del Señor y buscamos cosas que nos engañan. Nos dejamos encantar con las quimeras del mundo que solo nos causan frustración y desilusión. En cambio, amigos, Dios sí satisface plenamente los anhelos más profundos de nuestra alma. El alma humana tiene sed de Dios realmente, pero el pecado aliado con el diablo nos induce a saciar esa sed en lugares equivocados. Por esa razón el rey David anhelaba al Dios vivo. Él dijo: mi alma tiene sed, pero tiene sed del Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El alma tiene sed del Dios vivo. Nuestro Señor Jesús nos invita a venir a Él para saciar nuestra sed y luego hacer canales de bendición para otros. En el último día, en el último día, dice la palabra, de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dice el Evangelio de Juan 7:37 y 38. El Señor nos enseña en este pasaje de Isaías 55 que la manera correcta de buscar a Dios es por medio del arrepentimiento y la fe. Deje el impío su camino, dice el Señor, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está cómo acercarse a Dios, por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Hay un solo camino que nos conduce a Dios, y ese camino es el arrepentimiento y la fe en Jesús. No hay otro Salvador. Algunos dicen que las creencias o religiones todas conducen a Dios. Dicen que lo que importa es que hay una fe sincera. Esto es un engaño demasiado peligroso. No importa ni la sinceridad que nos caracterice, ni el celo que nos anime.
Si no buscamos a Dios por el camino establecido por Él, nunca lo encontraremos. Este camino es el del arrepentimiento y la fe en Jesús, repito. Así lo mismo Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 20:21. El arrepentimiento es importante, es necesario. Si no se arrepienten, dice el Señor, todos perecerán igualmente. Pero ¿qué significa eso de arrepentimiento? Apartarse del pecado, es decir, abandonar la práctica del pecado y abandonar los inicuos pensamientos o las maldades. Somos malos, dice la Escritura, somos pecadores delante de Dios. Nuestro corazón está sucio, muy malo, necesita ser cambiado, pero Dios no lo podrá hacer si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Tenemos que reconocer y apartarnos de toda maldad. Esto es arrepentimiento. Si alguien dice que cree en Dios, pero sigue en sus caminos de pecado, no ha conocido a Dios. El estilo de vida de una persona delata lo que esa persona tiene en su interior. Como una persona vive, más bien, esa persona con la forma de vivir de esa persona, él está diciendo a quién pertenece y hacia dónde va. Mis amigos, la fe verdadera es volver a Dios, confiando en su misericordia para recibirnos y en su fidelidad que cumple lo que Él ha prometido. La fe no es un sentimiento vacío. La fe verdadera es acción. La fe verdadera es una fe obediente. De manera que el camino para acercarnos a Dios es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo nuestro Señor. El profeta también nos enseña que si buscamos a Dios de la manera como Él nos dice, vamos a recibir de Él grandes bendiciones. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice el texto bíblico. O sea que si venimos al Señor arrepentidos, vamos a recibir el perdón total de nuestros pecados. Todos los pecados serán perdonados. En otra parte de la Escritura nos dice que el Señor totalmente se va a olvidar de nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice la Biblia. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El profeta Miqueas, capítulo 7, verso 19. El salmista nos dice que el Dios nos perdona y que su perdón es amplio. Dice que alejó de nosotros todos nuestros pecados. Cuánto está lejos el oriente del occidente, dice el salmista. Hizo alejar de nosotros todas nuestras rebeliones. Salmo 103, 12. El profeta Isaías dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 38, 17. Oiga, si venimos a Él arrepentidos, Dios nos perdona ampliamente, echa a lo profundo del mar nuestros pecados y tira a sus espaldas. Es una figura de decir que Él ya no más se va a acordar de nuestros pecados. También dice en el pacto que hace el Señor: nunca más me acordaré de vuestros pecados. De manera que hay amplio perdón en el Señor. También nos enseña en este pasaje que el tiempo de buscar a Dios es ahora mismo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es ahora la cosa, no es mañana. Debemos de buscar a Dios ahora mismo. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida es corta.
Según la Biblia, la adoración se compara a la hierba, a la neblina, a la lanzadera del tejedor y el paso de una nave. O sea, es frágil, ligera. Por eso debemos de buscar a Dios ahora. Debemos buscar a Dios ahora mismo, porque es peligroso presumir de su paciencia. Así lo dice el Señor: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Proverbios 1, 24 al 26. Oiga esto: si nos hacemos los tontos y los tercos, rebeldes, Él nos habla de una manera y otra y no nos arrepentimos, cuando venga el día de la calamidad, aunque clamemos, Él no nos va a escuchar. Esto sí que es terrible, amados hermanos. ¿Cuántas personas lo lamentarán por no haber escuchado la voz de Dios, que les habló de diferentes maneras y por diferentes medios? Oh, mi hermano, mi amigo que me escucha, no endurezcas el corazón a Dios ahora que Dios te está hablando. Dios no quiere que te pierdas. Él quiere que todos sean salvos. Tú, amigo, necesitas el perdón de Dios. Aprovecha hoy que la amnistía divina todavía está abierta. La puerta de la gracia está abierta. Aprovecha la oportunidad. Tú me estás escuchando. Dios te está hablando a través de mí, porque Él te ama. Para terminar, esta sí que es una buena noticia. El soberano Dios, creador y sustentador del universo, le está buscando a usted, amigo, en este momento. Dios no quiere que usted se pierda. Él quiere perdonar todos sus pecados y colmarle de gozo y de paz. Además, quiere transformar su vida totalmente. Pero recuerde que nadie puede ser perdonado si no se arrepiente. Esto significa que usted debe aceptar que ha pecado contra Dios, ha quebrantado la ley de Dios, ha hecho lo malo delante de sus ojos. Debe arrepentirse, debe humillarse ante Dios y venir ante Él y decirle: Señor, he pecado contra ti, perdona mis pecados y acepto a Jesús como Salvador de mi alma. Creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Él ahí pagó mi deuda. Padre Santo, perdóname. Jesucristo le va a perdonar. Le va a decir: hijo, tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Tendrá la paz de Dios, tendrá la gracia divina, perdonado completamente, y su nombre será escrito en el libro de la vida. Así dice la Escritura: arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. De cierto digo, dijo el Señor, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Así es que aquí no hay alternativa. Jesucristo es el único camino al cielo, el que pagó tu deuda y la mía. Pero para recibir ese perdón, debemos de venir humillados ante Dios, arrepentidos y pidiendo perdón. Y Dios nos va a dar total perdón. Padre, gracias por haberme permitido hablar una vez más la buena noticia a las personas. Espero, Señor, que este mensaje lo use para tocar a más de una persona, para que te conozca a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bendice a cada persona que escuche esta predicación, cada persona, Señor, que esté atento a este mensaje, que lo escuche con atención. Bendice su alma, bendice su vida y bendice a todas las personas que hoy escucharon o escuchen este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias al Señor porque nos dio la bendición de hablar la palabra del Señor una vez más. Dios les bendiga a todos y la paz de Jesús gobierne
su corazón. El ser humano también está obligado a buscar a Dios, porque puede hacerlo, porque el ser humano tiene inteligencia, tiene voluntad para elegir. O sea, es un hombre libre, una persona capacitada para poder buscar a su Creador. De otra manera, no dijera el Señor, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Isaías en su capítulo 55 nos enseña esta gran verdad, que el hombre está obligado a buscar a Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje escritural que hemos leído acerca de nuestro deber de buscar a Dios? Es un deber buscar a Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico? Vamos a examinarlo poco a poco para ver qué es lo que enseña el Señor acerca de nuestra responsabilidad de buscar a Dios. El profeta de Dios nos dice que debemos buscar a Dios porque solo Dios puede satisfacer los anhelos más profundos de nuestra alma. En el verso 1 y 2 así lo dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oiga lo que está diciendo el Señor. Él es fuente de vida, fuente de gracia. Él es la fuente de bendición para nuestras almas. El profeta aquí hace uso de tres figuras: el agua, el vino y la leche. En versículo 1, el agua refresca, el vino alegra, la leche nutre e imparte vigor. O sea que se nos quiere decir que solo en Dios encontramos la completa satisfacción de nuestro ser. Cuando nuestro Señor Jesús nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, también en Lucas, cuando Satanás tentó a nuestro Señor diciéndole que convirtiera las piedras en pan, el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, le dijo el Señor a Satanás, y así lo derrotó. Él está afirmando esta gran verdad, que el ser humano no solo vive del pan que come, sino que es la gracia de Dios que lo sustenta. Él es quien sustenta al ser humano. En general, el ser humano no tiene existencia solo porque se alimenta o se cuida, sino porque es sustentado por su Creador. Hay una gracia que se le llama en teología la gracia común. Y es esa gracia que sustenta a todo el universo y sustenta a todos los seres humanos. Por ejemplo, hace salir el sol sobre de buenos y malos, deja caer la lluvia sobre de buenos y malos, etc. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que en su gracia común sustenta a todos. Pero hay una gracia especial que no solo sustenta físicamente, sino que también da liberación espiritual, sustento espiritual y la vida eterna. El Señor nos está enseñando a nosotros que sin Él nada podemos hacer. Esto lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esto es verdad, que todo el ser del ser humano es sustentado por Dios. El hombre realmente anhela que haya satisfacción en su vida espiritual. El alma humana necesita algo que lo consuele en los momentos de dolor, algo que lo fortalezca en las pruebas y las tentaciones. Todo esto no lo puede encontrar en ninguna otra parte, solo en Dios, nuestro Creador. El mundo
nunca puede satisfacer las necesidades del alma humana. El verso 2 lo dice. Los seres humanos saben por experiencia que aunque se entreguen a los placeres humanos en búsqueda de satisfacción, siempre terminan en un gran vacío, descontento y amargura. Un hombre llamado Agustín dijo hace mucho tiempo: nuestra alma fue creada para Dios y no estará tranquila hasta que vuelva a Él. Es una verdad tremenda. Nada de este mundo nos puede dar verdadera satisfacción. Y es una locura intentar llenar el hambre del alma en otro lugar que no sea Dios. El Señor Todopoderoso condenó la actitud insensata de su pueblo Israel al dejarlo a Él, fuente de agua viva, e ir tras dioses que eran como pozos secos. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Es lamentable cómo nos equivocamos los seres humanos en asuntos tan vitales como lo es la salvación de nuestra alma. Nos alejamos nosotros del Señor y buscamos cosas que nos engañan. Nos dejamos encantar con las quimeras del mundo que solo nos causan frustración y desilusión. En cambio, amigos, Dios sí satisface plenamente los anhelos más profundos de nuestra alma. El alma humana tiene sed de Dios realmente, pero el pecado aliado con el diablo nos induce a saciar esa sed en lugares equivocados. Por esa razón el rey David anhelaba al Dios vivo. Él dijo: mi alma tiene sed, pero tiene sed del Dios vivo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El alma tiene sed del Dios vivo. Nuestro Señor Jesús nos invita a venir a Él para saciar nuestra sed y luego ser canales de bendición para otros. En el último día, en el último día, dice la palabra, de la fiesta, el Señor Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dice el Evangelio de Juan 7, 37 y 38. El Señor nos enseña en este pasaje de Isaías 55 que la manera correcta de buscar a Dios es por medio del arrepentimiento y la fe. Deje el impío su camino, dice el Señor, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí está cómo acercarse a Dios, por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Hay un solo camino que nos conduce a Dios, y ese camino es el arrepentimiento y la fe en Jesús. No hay otro Salvador. Algunos dicen que las creencias o religiones todas conducen a Dios. Dicen que lo que importa es que hay una fe sincera. Esto es un engaño demasiado peligroso. No importa ni la sinceridad que nos caracterice, ni el celo que nos anime. Si no buscamos a Dios por el camino establecido por Él, nunca lo encontraremos. Este camino es el del arrepentimiento y la fe en Jesús, repito. Así lo mismo Pablo, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 20:21. El arrepentimiento es importante, es necesario. Si no se arrepienten, dice el Señor,
todos perecerán igualmente. Pero ¿qué significa eso de arrepentimiento? Apartarse del pecado, es decir, abandonar la práctica del pecado y abandonar los inicuos pensamientos o las maldades. Somos malos, dice la Escritura, somos pecadores delante de Dios. Nuestro corazón está sucio, muy malo, necesita ser cambiado, pero Dios no lo podrá hacer si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Tenemos que reconocer y apartarnos de toda maldad. Esto es arrepentimiento. Si alguien dice que cree en Dios, pero sigue en sus caminos de pecado, no ha conocido a Dios. El estilo de vida de una persona delata lo que esa persona tiene en su interior. Como una persona vive, más bien, esa persona con la forma de vivir de esa persona, él está diciendo a quién pertenece y hacia dónde va. Mis amigos, la fe verdadera es volver a Dios, confiando en su misericordia para recibirnos y en su fidelidad que cumple lo que Él ha prometido. La fe no es un sentimiento vacío. La fe verdadera es acción. La fe verdadera es una fe obediente. De manera que el camino para acercarnos a Dios es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo nuestro Señor. El profeta también nos enseña que si buscamos a Dios de la manera como Él nos dice, vamos a recibir de Él grandes bendiciones. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice el texto bíblico. O sea que si venimos al Señor arrepentidos, vamos a recibir el perdón total de nuestros pecados. Todos los pecados serán perdonados. En otra parte de la Escritura nos dice que el Señor totalmente se va a olvidar de nuestros pecados. Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice la Biblia. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El profeta Miqueas, capítulo 7, verso 19. El salmista nos dice que el Dios nos perdona y que su perdón es amplio. Dice que alejó de nosotros todos nuestros pecados. Cuánto está lejos el oriente del occidente, dice el salmista. Hizo alejar de nosotros todas nuestras rebeliones. Salmo 103, 12. El profeta Isaías dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Isaías 38, 17. Oiga, si venimos a Él arrepentidos, Dios nos perdona ampliamente, echa a lo profundo del mar nuestros pecados y tira a sus espaldas. Es una figura de decir que Él ya no más se va a acordar de nuestros pecados. También dice en el pacto que hace el Señor: nunca más me acordaré de vuestros pecados. De manera que hay amplio perdón en el Señor. También nos enseña en este pasaje que el tiempo de buscar a Dios es ahora mismo. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Es ahora la cosa, no es mañana. Debemos de buscar a Dios ahora mismo. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida es corta. Según la Biblia, la adoración se compara a la hierba, a la neblina, a la lanzadera del tejedor y el paso de una nave. O sea, es frágil, ligera. Por eso debemos de buscar a Dios ahora. Debemos buscar a Dios ahora mismo, porque es peligroso presumir de su paciencia. Así lo dice el Señor: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano
y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Proverbios 1, 24 al 26. Oiga esto, si nos hacemos los tontos y los tercos, rebeldes, Él nos habla de una manera y otra y no nos arrepentimos. Cuando venga el día de la calamidad, aunque clamemos, Él no nos va a escuchar. Esto sí que es terrible, amados hermanos. ¿Cuántas personas lo lamentarán por no haber escuchado la voz de Dios que les habló de diferentes maneras y por diferentes medios? Oh, mi hermano, mi amigo que me escucha, no endurezcas el corazón a Dios ahora que Dios te está hablando. Dios no quiere que te pierdas. Él quiere que todos sean salvos. Tú, amigo, necesitas el perdón de Dios. Aprovecha hoy que la amnistía divina todavía está abierta. La puerta de la gracia está abierta. Aprovecha la oportunidad. Tú me estás escuchando. Dios te está hablando a través de mí, porque Él te ama. Para terminar, esta sí que es una buena noticia. El soberano Dios, creador y sustentador del universo, le está buscando a usted, amigo, en este momento. Dios no quiere que usted se pierda. Él quiere perdonar todos sus pecados y colmarle de gozo y de paz. Además, quiere transformar su vida totalmente. Pero recuerde que nadie puede ser perdonado si no se arrepiente. Esto significa que usted debe aceptar que ha pecado contra Dios, ha quebrantado la ley de Dios, ha hecho lo malo delante de sus ojos. Debe arrepentirse, debe humillarse ante Dios y venir ante Él y decirle: Señor, he pecado contra ti, perdona mis pecados y acepto a Jesús como Salvador de mi alma. Creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Él ahí pagó mi deuda. Padre Santo, perdóname. Jesucristo le va a perdonar. Le va a decir: hijo, tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Tendrá la paz de Dios, tendrá la gracia divina, perdonado completamente, y su nombre será escrito en el libro de la vida. Así dice la Escritura: arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. De cierto digo, dijo el Señor, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Así es que aquí no hay alternativa. Jesucristo es el único camino al cielo, el que pagó tu deuda y la mía. Pero para recibir ese perdón, debemos de venir humillados ante Dios, arrepentidos y pidiendo perdón. Y Dios nos va a dar total perdón. Padre, gracias por haberme permitido hablar una vez más la buena noticia a las personas. Espero, Señor, que este mensaje lo use para tocar a más de una persona, para que te conozca a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bendice a cada persona que escuche esta predicación, cada persona, Señor, que esté atento a este mensaje, que lo escuche con atención. Bendice su alma, bendice su vida y bendice a todas las personas que hoy escucharon o escuchen este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias al Señor porque nos dio la bendición de hablar la palabra del Señor una vez más. Dios les bendiga a todos y la paz de Jesús gobierne su corazón.